a Casa de los Milagros, a los que nos ven en línea, a la primera reunión del 2021. Yo sé que este año será el año de la fructificación, como lo ha dicho Dios, como lo ha dicho la palabra de Dios. Este es el año de fructificar y estamos iniciando un nuevo año. Hoy es un día, hoy vamos a tener cena del Señor. Entonces, si no han preparado en su casa las cosas para la Santa Cena, les recordamos que hoy tenemos Santa Cena. Al final de la prédica vamos a participar de la Santa Cena. Si alguno en la entrada están repartiendo el jugo de uva, el pan. Si alguno no tomó los elementos, pueden pasar a buscarlos en la parte de atrás, porque después de la prédica vamos a ser partícipes de la Cena del Señor. Entonces vamos a preparar nuestros corazones, vamos a preparar nuestros oídos, nuestra mente para recibir la palabra de Dios. Es el tiempo de poder darle gracias a Dios. Te invito a que tú puedas levantarte y dar todo lo que tengas para Él. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor. Existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Así es, Padre, en esta tarde, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, porque sabemos que tú aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, estás con nosotros, Señor. Tu mano nos sostiene.
Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún
Entonces vamos a compartir la palabra. Le invito a buscar en la Biblia la lectura que está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, voy a leer varios versículos y yo les voy a ir indicando los versículos que voy leyendo. Génesis capítulo 1. Voy a leer primero del versículo 11 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 20 al 25. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 28 y 29. Y los bendijo Dios y les dijo, de Adán y a Eva: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Amén. El tema para ese primer domingo del 2021 es el poder de una semilla. Aquí en este frasquito tengo semillas de diversas clases, de diversos géneros y especies, y muchos de ustedes tienen semillas en su casa que Dios le dio como una señal para el 2021, ¿verdad? Yo quiero hablar del poder de una semilla. Quiero hoy que el Espíritu Santo pueda abrir su entendimiento para que puedan comprender lo poderoso que es la semilla. ¿Sí? Y la primera orden, el primer mandato que Dios le dio a las plantas, a los animales y a los seres humanos fue que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. Ese es el primer mandamiento que les dio. No solo era para los hombres, sino era para las plantas, era para todas las especies de animales y era para la raza humana. Dice: fructificad, multiplíquense y llenen la tierra. Todos sabemos que ese 2021 es el año de la fructificación, de la multiplicación, de expandir, de crecer. Pero en esa lectura hay algo que a veces pasamos por alto. Vemos la creación, vemos el mandato que Dios le da de crecer y multiplicarse, de fructificar, pero olvidamos cuál fue el método que Dios usó
para que ellos pudieran cumplir la orden de fructificar, de multiplicar y de llenar la tierra. Y esa estrategia o esa herramienta que Dios le dio es la semilla. Cuando Dios quiere que algo se fructifique, se multiplique y crezca, le da una semilla. Una semilla puede parecer algo muy pequeño o a veces insignificante, aparentemente. Aún el valor económico de muchas semillas como la que hay acá puede ser relativamente bajo financieramente. Pero el punto que la Biblia nos enseña es que cuando Dios da la orden a todos, a toda la creación, que fructifique, que se multiplique y que crezca, entonces dice, produzca semillas. No hay manera de fructificar, de multiplicar, de crecer sin semillas. Y hoy quiero hablar del poder de la semilla. Hoy vamos a aprender, cuando Dios te da semilla, qué es lo que Dios hace a tu favor. Dice la palabra que en la semilla hay poder para multiplicar ilimitadamente. O sea, una semilla tiene el poder para que tú crezcas infinitamente. No hay forma de que mientras tú tengas una semilla, tú puedes crecer infinitamente. La palabra semilla en el hebreo es la palabra será, y en el griego es la palabra esperma. ¿Sí? En hebreo es será y en griego es esperma. Y esa semilla que Dios da es el método para que uno crezca ilimitadamente. La palabra semilla en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 y versículo 11. Dice así la palabra, 2 Corintios 9, 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces el método de Dios para que crezcamos ilimitadamente, todo empieza con una semilla. La palabra semilla, esperma, quiere decir una descendencia o un linaje. Entonces Dios, cuando quiere que tú crezcas, te da una semilla. Lo que tú haces con una semilla, según 2 Corintios 9, 10 y 11, es que esta semilla, lo primero, todo el origen es la semilla, Sin una semilla no hay manera de crecer. Quiero que se lo graben. No hay forma que tú avances, que tú crezcas, que tú prosperes si no tienes semilla. La buena noticia es que dice la Biblia que Dios le da la semilla. Es decir, quizás tú digas, es que yo no tengo semilla. Entonces dice, pídele a Dios que te dé semilla. Quizás hoy tú digas, mi situación, mi condición es adversa. No estoy en problemas en muchas áreas de mi vida. Yo quisiera avanzar, yo quisiera prosperar, yo quisiera que ese año 2021 fuera mejor. Bueno, entonces, pero tú dices, bueno, yo sé que la clave es la semilla, todo empieza con una semilla, entonces, pero no tengo semilla. Entonces dice la palabra, Dios le da semilla al que siembra. Entonces tú debes de pedir, dame una semilla. Una vez que tienes la semilla, según 2 Corintios 9, 10, dice que esa semilla se debe de sembrar, ¿verdad? O sea, la semilla que Dios pone en tu mano para que pueda multiplicarse necesita ser sembrada, necesita extenderse, esparcirse. Si estas semillas que están en este frasco yo los dejo en el frasco, entonces no van a multiplicarse, se van a quedar ahí.
Una vez que yo tengo la semilla, la debo de sembrar. En el momento que yo siembre la semilla, entonces ella se va a multiplicar. Esa palabra es crecer, aumentar en número. Ahí es donde empieza la bendición, ¿verdad? Yo tuve una semilla, yo sembré la semilla y entonces empiezo a ver la multiplicación, empiezo a ver el crecimiento. Y no solamente el crecimiento, sino dice, Dios aumentará los frutos, te hará crecer, te hará agrandar. Fíjese cómo va entonces el modelo de Dios para multiplicarnos. Te da una semilla, siembras esa semilla da más semillas, esas más semillas tú las tomas, las vuelves a sembrar y empieza el proceso de multiplicación, empieza el proceso de crecimiento, empieza el proceso de ser prosperado y de ser bendecido en gran manera. Dice en el mismo Corintios, dice, para que sean enriquecidos en todo. Esa palabra enriquecido quiere decir para que tengamos abundancia en todas las cosas. Entonces no solamente está hablando de economía, sino dice para que tengas abundancia en todas las áreas de tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu empresa, en tu ministerio, en tus relaciones. Entonces, Dios quiere, Dios ha decretado, Dios nos manda que fructifiquemos, que nos multipliquemos y que crezcamos. Y el método de Dios es, uno, darte semilla. Una vez que tienes una semilla, el siguiente paso es que tú plantas esa semilla. Y esa semilla al plantarla va a producir, te va a dar más semilla. Y cuando tú recibes más semilla, ahora vas a sembrar más. Y cuando tú siembras más, aumenta más, tu producción se eleva más. Y en la medida que tú vas repitiendo ese ciclo, dice, serás enriquecido en todas las cosas. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de Dios para que crezcamos, nos multipliquemos y seamos sumamente bendecidos? Dice, para que podamos seguir sembrando. Dios siempre te va a prosperar y te va a dar y te va a bendecir para que tú puedas ser generoso, para que tú puedas ser un excelente sembrador, para que tú siempre, una vez que ya tú entiendas este modelo de Dios, cada vez que te caiga una semilla, tú dices, tengo que sembrar, ¿verdad? Tú dices, no voy a acabar toda esta semilla. Necesito sembrar, necesito multiplicarla. Entonces voy a destinar esto para sembrar. Así que el modelo de Dios para crecer, para fructificar, es darnos una semilla. Lo segundo que quiero decirte es que las semillas siempre se van a multiplicar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Génesis capítulo 8, del 20 al 22. Génesis 8, del 20 al 22 dice así. Estas palabras lo dio Dios después que terminó el diluvio, cuando las aguas que habían inundado la tierra y que causaron la muerte de hombres, de animales, de árboles, de aves, solamente se salvaron lo que estaba dentro del arca. Entonces dice la Biblia que cuando terminó, entonces dice así, luego Noé construyó un altar al Señor cuando él salió del arca, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. La semilla que tenía era animales puros y aves puras. Fíjense, él entendía el concepto de la semilla. Puso sobre el altar su semilla, animales y aves. Dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, cuando ese humo que salía de la ofrenda llegó, Dios lo olió. Dice, se dijo a sí mismo,
Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y ahí viene la palabra que dice, mientras la tierra exista, escuchen, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Las semillas pueden reproducirse o multiplicarse siempre. Quiero que entiendas ese segundo concepto de la semilla. Una semilla, siempre que se siembre, va a multiplicarse. Jamás dudes, jamás dejes que el enemigo te meta en tu cabeza que si tú siembras una semilla, vas a perderla o vas a fracasar. Dios dice, mientras la tierra exista, va a haber siembra, vamos a sembrar semilla y vamos a cosechar. Eso no va a cambiar. Eso ha sido establecido por Dios a lo largo de los siglos de la historia humana. Mientras la tierra exista, si tú tienes una semilla y la siembras, dice Dios, va a haber una cosecha. Así como hay temporadas naturales para sembrar y cosechar, hay temporadas espirituales. Si nosotros seguimos los principios de la siembra y la cosecha que están establecidas en la palabra de Dios, es imposible no ser bendecidos. Si nosotros seguimos el principio de tomar una semilla y de sembrarla, es imposible, escuche, es imposible, no hay forma que tú no seas bendecido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado, que mientras la tierra exista, habrá siembra y habrá cosecha. Punto. Es importante que entendamos ese principio. Cuando Dios da esta palabra, a menos que Él mismo lo revoque, esta promesa permanece vigente a través del tiempo o las culturas. Por lo tanto, si nosotros aplicamos los principios de Dios, seremos bendecidos en gran manera. Si tú quieres fructificar, si tú quieres multiplicarte, si tú quieres ensancharte, si tú quieres crecer, avanzar en todas las áreas de tu vida, entonces tienes que creer el método de Dios, tienes que sembrar. No estoy hablando solo de economía, Más adelante voy a explicar cuáles son las semillas que Dios nos ha dado. Este mensaje no es de dinero, es de semilla. Que entiendan ese principio. Si tú tienes una semilla, ya tienes en tu mano el poder para dar fruto, para multiplicarte. Por eso cuando Dios llama a Moisés y le dice, lo manda a liberar al pueblo, Moisés titubeaba, Moisés dudaba, decía, pero ¿quién soy yo? No me van a hacer caso, y no, el faraón me va a mandar por un tubo, como decimos, ¿verdad? Dice, no, dice, y le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. Para Moisés esa vara era un pedazo de madera. Para Dios esa vara era una semilla. Entonces le dice Dios, en la mano de Moisés la vara era un pedazo de madera. Le dice, échala al suelo. Cuando tú vas a sembrar, ¿qué haces? La pones en el suelo. Le dice, échala al suelo. Y cuando pone la semilla, él no sabía que no había entendido que era una semilla. Cuando lo pone en el suelo, esa vara se transforma en una serpiente.
Y le dice, esa va a ser la señal. Y más adelante vemos que cuando los hechiceros del faraón hacen lo mismo con su vara, dice, pero la serpiente, la vara de Moisés que se convierte en serpiente, tragó, se devoró a las otras serpientes. Lo mismo pasó con la multiplicación de los panes y los peces. El niño tenía una semilla, una semilla. Recuerden que una semilla parece algo insignificante, pequeña, de poco valor. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dice, pues solamente hay 5 panes y 2 peces, pero hay más de 10,000 personas, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer con eso? Los discípulos no entendían que esos 5 panes y 2 peces eran semillas. Y cuando Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, dice la Biblia que Él oró, la presentó a su Padre. Y en ese momento el poder de esa semilla dio para dar de comer a 10,000 personas. Y dice que sobraron 12 cestas llenas. Eso nos enseña el poder que tiene una semilla. Nada más que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos una semilla, ¿verdad? De pronto estás pasando algún problema, alguna necesidad y te preguntan, ¿qué tienes? No tengo nada. No, pero ¿qué tienes? Nada. O sea, porque no hemos entendido, ¿verdad? Lo primero que debes tener es una semilla. Y si tú tienes la semilla en tu mano, entonces Dios se encargará de hacer cumplir la palabra, que mientras la tierra exista, habrá siembra y habrá cosecha. La mujer, la viuda de Sarepta, tenía una semilla. Su semilla era un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero ella no sabía que era su semilla, ¿eh? Ella, es que solo me queda un poquito de harina. Ok, pero le dice el profeta, dice el Señor que prepares una torta y que la cocines, dice ahí, sobre las brasas, en la ceniza caliente. Dice, cuando ya esté cocido, dame a mí una porción. Ella tenía que sembrar esa porción. Y ella lo creyó. Ella dijo, está bien. Y cuando le entrega esa porción al profeta, era la semilla que ella estaba sembrando. Y como resultado de entregar esa semilla, el resultado fue que durante mucho tiempo, recuerde que la sequía duró 3 años y medio, dice, la harina no se acabó y el aceite nunca escaseó. ¿Por qué se multiplicó? Porque ella sembró su semilla. Abraham tenía una semilla, una nada más, que era su hijo. Y Abraham sembró a su hijo, lo sembró en el altar de Dios. Y cuando él iba a obedecer y iba a poner el cuchillo afilado para matar a su hijo, para ofrecerlo, el ángel le dijo, detente, no dañes al muchacho, solo era una prueba que Dios te hizo. Y por haber ofrecido a tu hijo, por haber entregado tu semilla, tu única semilla, dice, ahora Dios te multiplicará. Lean ese, dice, Dios te multiplicará, serás padre de naciones, o sea, por haber dado una semilla, ahora vas a recibir millones de semillas. Entonces, las semillas tienen el poder para multiplicarse siempre. Y si Dios en este año te da semillas, ya hemos hablado que semillas pueden ser personas, semilla puede ser comida, semilla puede ser muchas otras cosas. Si tú siembras la semilla, esa semilla activa su poder para multiplicarse. ¿Por qué muchos creyentes no han podido erradicar la pobreza de sus vidas?
Quizá tú digas, bueno, es que cada año me dan la palabra en la primicia que me va a ir bien y no me va bien. Sigo dando tumbos, sigo en escasez, sigo con deuda. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos aprendido, primero, a identificar las semillas que tenemos. Y segundo, no hemos sembrado esas semillas. Y al no sembrarlas, obviamente, no puede haber multiplicación, no puede haber fructificación, no puede haber una cosecha. Es indispensable que aprendas a sembrar tu semilla. Lo tercero que quiere decirle es algo lógico, pero que necesito repetir. La semilla debe sembrarse para multiplicarse. Una semilla que quede guardada es inútil. Dice la Biblia, San Juan 12:24 en la Nueva Versión Internacional dice así, escuche. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, no se siembra, queda solo. Dice, pero si muere, o sea, si se siembra, lleva fruto. Qué tremenda palabra nos da Jesús. Si el grano de trigo no se siembra, no hay manera que haya multiplicación, no hay manera que haya reproducción. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, ellos fueron esclavos 430 años en Egipto. Ellos salieron, ellos eran personas pobres, ellos habían sido esclavos toda su vida. Dios le promete que los iba a prosperar, que los iba a hacer una nación poderosa, que les iba a hacer una nación inmensamente rica. Esa fue la promesa de Dios para ellos. La semilla que Dios le dio a ellos fue leyes. Dios le dio leyes y mandamientos a través de Moisés. La tarea de Moisés fue escuchar a Dios y decirles, el Señor quiere que hagan esto, el Señor manda esto, el Señor nos pide esto, el Señor quiere que hagamos tal cosa. Esas leyes y mandamientos eran la semilla de Dios. Si ellos tomaban esa semilla, si ellos sembraban esa semilla en su corazón, esa semilla iba a dar fruto, esa semilla iba a cumplir los propósitos para el cual Dios lo había mandado. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:23. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, escuche, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice que hemos sido renacidos no de simiente perecedera. Ahora, les dije que la palabra griega para semilla es esperma, pero aquí donde dice simiente, dice la palabra griega espora. Escuchen eso, Aquí donde dice simiente no dice esperma, sino dice espora. En biología, una espora designa a un ser vivo que se convierte en una espora con fines de propagación y de supervivencia por largo tiempo. Cuando un microorganismo quiere permanecer vivo, se transforma en una espora. Esa espora puede aguantar lo que sea, puede soportar lo que pase. La espora protege la vida que está ahí, esperando el momento correcto, esperando que las condiciones sean propicias, y entonces esa espora se transforma en vida otra vez. Dice que la palabra de Dios es una espora. El logos, dice, por la palabra de Dios, el logos de Dios. El logos de Dios es la revelación que tenemos en la Biblia. Ese es el logos.
es una espora, está ahí guardado su poder. Todo el poder creador de Dios está contenido en su palabra, pero es como una espora. Está esperando el momento, está como durmiendo, esperando el momento correcto. Y el momento correcto para que la espora de Dios se transforme en vida es cuando encuentra a una persona que lo cree, que lo recibe de verdad y que lo habla con su boca. Esas son las dos condiciones para que la palabra deje de ser logos y se transforme en rema. Que una persona lo crea y lo hable. Dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros tenemos un almacén de semillas. Hay miles de promesas en la palabra de Dios. Miles, miles de semillas están ahí como una espora, esperando el momento para mostrar su poder y su vida. Así que si te preguntan, ¿qué tienes? No digas, no tengo nada. Tengo miles de semillas que están ahí durmiendo, esperando que yo lo crea, esperando que yo lo reciba en mi corazón y que yo lo empiece a hablar, que yo lo empiece a decretar. Y creo que ahí es donde muchos creyentes han fallado. Para muchos, hacer su devocional es un fastidio. Muchos se enojan cuando el líder les revisa su cuaderno devocional. Ay, es el líder otra vez pidiendo el devocional. Porque no han entendido el almacén de semillas que Dios nos ha dado es su palabra. Esa palabra, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no pasarán, porque el logos de Dios es como una espora. Permanece por tiempo, soporta la adversidad que sea, está latente, está durmiendo, pero solamente está esperando una persona que crea, una persona que reciba con fe, una persona que abra su boca y empieza a confesar, empieza a decretar la palabra, y entonces esa semilla ¡pau!, se activa. Cuando empezaron a encontrar las tumbas de los faraones egipcios, encontraron que parte de las ofrendas de despedida para los faraones eran jarrones de barro llenos de semillas con miles de años de antigüedad. Y los científicos tomaron algunas de esas semillas y las sembraron, y esas semillas solo estaban esperando el momento propicio. Creo que una de las grandes prioridades en este 2021 para nosotros es estudiar, conocer, recibir todo el almacén de semillas que Dios nos ha dado, que es su palabra. A diferencia de esta semilla que es perecedera, la palabra de Dios, dice, es incorruptible. O sea, no hay manera que se eche a perder, no hay manera que caduque, ¿verdad? No hay manera que esa palabra pierda su poder o pierda su valor. El mismo poder que tuvo el día que salió de la boca de Dios y que Moisés lo escribió, o los hombres inspirados lo escribieron, ese mismo poder está contenido en la palabra el día de hoy. Solamente que es como una espora. Necesita que alguien lo vea, lo crea, lo reciba, lo acepte con fe y lo empiece a hablar. Y entonces esa espora cobra vida y empieza a manifestar su poder. Entonces la semilla, para que se multiplique, tiene que ser sembrada.
En el caso de la palabra de Dios, ya saben que cómo sembramos la palabra de Dios, la recibimos con el corazón y la hablamos con nuestra boca. Ese debe ser un año donde tú estés hablando constantemente la palabra, estés declarando las promesas. A pesar de todo lo que esté en tu contra, tú vas a estar hablando la palabra con fe, porque esa es la semilla poderosa que activa el poder de Dios a tu favor y que va a hacer que en ese 2021 tú crezcas, tú te fructifiques, tú te multipliques, tú te ensanches, tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Así que ese debe ser un año de la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de creer la palabra y de decretar la palabra de Dios. Si alguno no tiene una Biblia física, porque ahorita es muy común la Biblia en el celular, pero yo le aconsejo que cuando estudien la Biblia, háganlo en una Biblia física. Entonces, si alguno de ustedes no tiene Biblia, por favor nos puede decir, porque ahí en la casa una familia generosamente sembró varias Biblias. Entonces, si alguna familia necesita Biblia, nos dice y con gusto le entregamos un ejemplar de la Biblia para que estudie. Pero haga de su prioridad en ese 2021 estudiar la palabra. Y cuando encuentre una promesa, agárrela, no se la suelte, agárrela a todo lo que da. Que esa palabra deje de ser una espora y se transforme en un esperma, ¿verdad? En algo que genera vida, que produce vida, que libera el poder de Dios a tu favor. Así que la semilla tiene que ser sembrada. Cuando la palabra logos se transforma en palabra rema, el poder de Dios se libera a tu favor. Lo último que quiero decirte del poder de la semilla es que según la semilla que siembres, será lo que coseches. Dice la Biblia, Gálatas 6:7, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno va a cosechar lo que siembra. Hay personas que dicen, mi familia no me quiere, ¿por qué será? Pues si hemos aprendido que es imposible que la semilla que se siembre no produzca fruto, entonces quiere decir que no sembraste la semilla correcta. Que en vez de sembrar sandía, sembraste de la chaya que pica, ¿verdad? Y ahora tienes problemas. Tenemos diferentes clases de semilla para recibir diversos tipos de fruto. Escuche eso. Según el fruto que quieres recibir, es la semilla que vas a sembrar. Por ejemplo, en San Juan 3:16, Dios dio su semilla, su única semilla, que era su único hijo, su hijo unigénito. En este caso, la semilla de Dios era su único hijo. ¿Qué cosechó Dios? Millones de hijos, ¿verdad? Por sembrar un hijo, ahora tiene millones, porque dice Juan que él vio delante del trono una multitud incontable vestida de ropas blancas. Y él preguntó, ¿y quiénes son estos que están ahí delante del trono de Dios? Y dijo, esos son los que han lavado su ropa con la sangre del cordero. Entonces Dios sembró un hijo y cosechó multitud, miles de hijos. Entonces las personas también son semillas, ¿verdad? Son semillas. Dios te ha dado semillas. Los talentos, lo que tú sabes hacer es una semilla. Tus habilidades, tus talentos son semillas que Dios ha puesto en tu mano.
El dinero que Dios te ha dado es semilla que Dios te ha dado. Hay un potencial enorme de vida y multiplicación en una sola semilla. Si nosotros damos la semilla que Dios pone en nuestras manos, vamos a cosechar según el género y la especie. Dice Génesis 1:12. En la Nueva Traducción Viviente dice: la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Es decir, el mango produce mango. ¿Ah? La sandía produce sandía. Las semillas se reproducen por su mismo género y su misma especie. Jamás olvidaré una frase de mi abuela materna. Ella tenía un puesto de antojitos. Y aquí había, ahora ya es una secundaria normal, pero antes era un internado de varones, la escuela secundaria pesquera. Y muchos de esos jóvenes venían a comer al puesto de mi abuela. Y algunos de ellos no tenían dinero y le pedían fiado. ¿Ah? Le decían: ¿me puede dar de comer? Y después se lo pago. Y después se iban y ya no pagaban, ¿verdad? Y un día alguien de la familia enojado le dijo a mi abuela: ¿por qué le das fiado a esos muchachos? Y luego se van y no te pagan. Ya no debe dar de fiado. Y mi abuela le dice: es que ellos tienen hambre y yo les doy. ¿Sabe por qué le doy? Dice: porque yo tengo nietos, dijo, y algún día alguno de ellos puede padecer hambre y alguien le va a dar a ellos de comer. Alguien se va a compadecer de ellos y le va a dar. ¿Y sabe una cosa? Uno de esos nietos fui yo. Porque cuando yo estudié en la universidad era tan precaria mi condición financiera, que muchas veces comía una vez al día y padecía hambre. Y a veces cuando iba yo a la iglesia los domingos, mi oración era: Padre, que hoy al terminar el culto alguna familia me invite a comer. Esa era mi oración. Y hubo gente que me recibió en su casa y hubo gente que me dio de comer. No una, muchas veces. Pero mi abuela sembró la semilla, ¿verdad? Ella dijo: voy a sembrar porque algún día alguno de mis nietos va a padecer y que haya alguien que les dé a ellos. Entonces, según la semilla que tú siembres, vas a cosechar. Si tú siembras amabilidad, te tratarán con amabilidad. Si tú siembras paciencia, te tratarán con paciencia. Si tú eres generoso, serán generosos contigo. Dice: el alma generosa será prosperada. Si tú, yo siempre le he dicho a ustedes, la iglesia, ustedes saben que le digo: no guarden las cosas. Hay personas que tienen camisa talla 32 y ahora son 42. Y dice: está bueno, lo voy a guardar porque algún día lo voy a... Esa es una semilla que tienes en tu guardarropa. Busca a alguien, bendícelo, siémbralo. ¿Qué te pones a pensar que vas a volver a ser 32? Va a estar un poco complicado, ¿verdad? No que sea imposible, pero vas a tener que esforzarte mucho, ¿verdad? Entonces lo mejor es que esa semilla, siémbrala. Así hace, a mí me marcó mucho, no solo lo que escuché de mi abuela, sino las familias que a mí me ayudaron en mi época de estudiante. Hubo familias que me expresaron su amor. Y entonces
así soy yo, ¿no? Yo en la casa siempre estoy pendiente y si veo que hay comida, todo, le digo, no tiren la comida, yo agarro, dámelo, envuélvemelo y me salgo a la calle, literalmente, me salgo a la calle y digo, Padre, muéstrame a quién le voy a sembrar la comida, dime. Y siempre Dios me pone en mi camino a alguien, oye, ¿te gustaría? Claro que sí, dénmelo y gracias. Y algunos especialmente los que andan en la calle, esos que viven en la calle, me abrazan y me besan, todo su barba toda rasposa me pasan en mi mejilla. Pero yo sé que es una semilla que estoy sembrando. Entonces, según la semilla que tú siembres, eso vas a cosechar. Por eso yo les he enseñado y espero que no lo olviden, porque algunos no lo hacen, que cuando usted le dé su semilla a Dios, ahí en el sobre dice mis peticiones. Quiero que sepa que nosotros leemos todas las peticiones y pedimos a Dios por esas peticiones. Y usted siembra, yo doy y oren por mí, por eso, y yo oro, Señor, provéele, Señor, esa semilla que están sembrando es para que tú le des eso. Padre, ellos tienen esa necesidad, que esa semilla pueda producir fruto y supla esa necesidad, ¿verdad? Entonces, especifique esa semilla que siembra, qué resultado, qué espera recibir de esa semilla. Todos nosotros tenemos semillas. Su propia vida es una semilla. Es una semilla. Yo recuerdo cuando traje por primera vez a mi esposa Amalia, era mi novia, la traje para que la conociera mi familia, ¿verdad? Y recuerdo cuando tuve la reunión con mi padre en la sala de la casa, le presenté a Amalia, le dije que nos íbamos a casar y le dije, tengo una noticia que darte. Yo estaba preocupado no porque mi papá la aceptara o no, sino por la noticia que yo le iba a dar, porque ellos con mucho sacrificio me apoyaron para que yo estudiara mi carrera universitaria. Y mi papá había hecho un ahorro para que cuando yo terminara mis estudios, yo estudié la carrera en medicina veterinaria, íbamos a hacer una granja, íbamos a trabajar juntos, porque él ya no podía trabajar la albañilería, estaba lesionado de su columna. Entonces él había hecho un ahorro y me dijo, hijo, cuando termines nos asociamos y trabajamos juntos y tú me ayudas, yo te ayudo. Bueno, era el plan. Pero Dios me llamó al pastorado, al ministerio, o sea, no iba a ejercer la carrera. Entonces yo no sabía cómo iba a reaccionar mi papá cuando yo le dijera, papá, ¿sabes qué? Ya no voy a ser, sí ya terminé, pero no voy a ser veterinario, ya no vamos a trabajar en la granja, papá, y me voy a ir a estudiar para ser pastor. O sea, yo no sabía cómo iba a responder él. Y cuando le dije, papá, quiero decirte que nos vamos a casar, vamos a ir a estudiar al seminario en la Ciudad de México, voy a ser pastor de tiempo completo, y veo su sonrisa en mi papá. Y me dice, hijo, dice, Dios me llamó a mí para ser pastor, pero yo tengo que mantener una familia. Pero yo le dije, Dios, yo no lo puedo hacer ahorita, pero que uno de mis hijos lo haga. Yo no puedo, pero que uno de mis hijos sea pastor. Y la sonrisa de él dice, me agrada que seas tú. Era su semilla que estaba sembrando. Ustedes son bendecidos por la semilla que él sembró. Y él hizo algo más. Sacó sus ahorros y me dijo, toma, para el vestido de tu novia, me dijo, toma, es mi siembra. Hay semillas que tenemos. No tema sembrar su semilla. No tenga miedo de sembrar su semilla. Porque cuando tú siembras tu semilla, liberas el poder de esa semilla para crecer y multiplicarse. Si una persona es mezquina, es tacaña,
entonces esa persona nunca va a ver lo que es el poder de una semilla. Que este año Dios te muestre las semillas que tienes. Recuerda que las semillas pueden ser muchas cosas y que tú digas, Señor, ahora entiendo, esta semilla la voy a sembrar. Yo quiero que tú me bendigas, voy a sembrar esta semilla. Y en la medida que tú siembras tu semilla, te sorprenderás de los frutos que van a venir. Dice la Biblia que algunas semillas dan fruto al 30 por 1, otras semillas dan fruto al 60 por 1, otras dan al 100 por 1, ¿verdad? Pero todas se multiplican, todas se multiplican. Así que te digo, termino diciendo lo que dice la palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ese año, en el culto profético del fin de año, Dios nos dio semillas. Dios nos dio semillas. Y esas semillas es un recordatorio que ese es el modelo de Dios para crecer, fructificar y multiplicarnos. Que Dios te revele cuáles son las semillas que Él te ha dado. Que Dios te haga entender que esas semillas necesitan ser sembradas para que puedas cosechar en abundancia. Un día una profeta de la iglesia hizo una consulta porque su esposo la maltrataba mucho porque ella era cristiana. A veces la golpeaba, literalmente. Y ella hizo una consulta profética. Quería que Dios le diera instrucciones porque qué iba a hacer porque su esposo la maltrataba mucho. Y Dios le dijo: vas a amar a ese hombre, lo vas a atender. Cuando él llegue, le vas a preparar la comida caliente, le vas a dar su refresco bien helado, le vas a hacer sus tortillas a mano, lo vas a atender. Y ella, como su cara, como esperaba que Dios le dijera: va, que hay un rayo y lo va a matar en un día de esto. Y Dios le dijo que lo amara, que lo tratara como un rey, que lo consintiera. Y le dijo Dios: si tú haces eso, Él me va a servir. Y ella obedeció. No quiso decir que fue fácil, pero ella lo obedeció. Y ahora él es un pastor de una de las iglesias de nuestra red. Es un hombre con una unción empresarial poderosa que Dios le ha dado. Pero porque ella sembró la semilla correcta. Que este año usted siembre las semillas correctas. ¿Ah? Primero que Dios le muestre qué semillas tiene. Segundo, no lo agarre, siémbrelas. Y entonces vendrá el crecimiento, la multiplicación y la fructificación. Y ustedes serán bendecidos, así como el Padre ha dicho para ese año 2021. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Que Dios nos dé revelación. Que hoy su oración sea: Padre, ¿qué semillas me has dado? Que le pregunte al Padre: ¿qué semillas me has dado? Recuerde que una del almacén de semilla más grande que tiene es su Biblia. Si no tiene Biblia, recuerde de pedirnos una Biblia. No hoy se lo voy a dar, pero durante la semana se lo haré llegar para que usted tenga su Biblia y pueda hacer su devocional todos los días y pueda apropiarse de los tesoros que están ahí para usted. Solo que usted lo tome. Vamos a orar. Padre, en ese primer domingo del año 2021, yo pido que des una unción de revelación a cada uno de tus hijos aquí presentes. Que tú les muestres cuáles son las semillas que tú les has dado. Las diferentes clases y tipos de semilla que ellos tienen, que tú se los has entregado.
Que ellos entiendan que en este año 2021, para poder fructificar, multiplicarnos y prosperar, debemos de identificar las semillas, debemos de sembrar las semillas y vamos a cosechar fruto, porque es imposible que la semilla que sembremos no dé fruto. Con tu bendición, con tu cobertura, tendremos una gran cosecha. Y ese año 2021 podremos decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Honra a los que le honran. La primera persona que aparece en la Biblia que hizo un pacto con Dios fue Jacob. En Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Para aquellos que no habían escuchado de un pacto, bueno, está basado en esta palabra de Génesis 28. Aquí Jacob estaba saliendo de su casa por causa de que hizo trampa y le quitó la primogenitura a su hermano. Y entonces él le pide al Señor 4 cosas. Le pide la presencia de él con la presencia de Dios. Le pide protección para el viaje. Le pide provisión, porque dice: si me diere pan para comer y vestido para vestir. Y le pide que regrese en paz a casa de su padre, porque él pensaba que nunca más iba a volver a ver a sus papás. Y esas fueron las 4 cosas que él le pidió al Señor. Y lo que él prometió, dice que le haría una casa al Señor, porque dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y le promete que él siempre daría los diezmos. Cuando uno hace pacto con el Señor cumple. Muchos años después él regresa y hace en esa piedra que puso él como señal, ahí edificó un altar al Señor. Y dice la Biblia que él regresó con muchísimos ganados, regresó siendo un hombre muy rico. En esa ocasión que él había pedido, no tenía nada más que su itacate, lo que preparó para irse huyendo, para que su hermano no lo matara. Y cuando él regresó siendo un hombre muy rico. Tú puedes pactar con el Señor, pues la hermana Lupita ya dio el testimonio, ¿verdad? Ya no hay nada más que decir. También hay otra cosa que tú puedes hacer también. Ustedes saben que ya vamos a empezar las primicias. Y la primicia siempre lo que damos es un día de salario, ¿no? Un día de salario de lo que tenemos, esa es nuestra primicia. El sueldo del primer día del año, eso es lo que damos. Si tú quieres pactar como ella, Dios ha sido fiel. Muchas veces lo hemos hecho. En lugar de dar tu primer día de salario, puedes dar lo que represente el primer día de salario de lo que tú quieres ganar. Y eso sería un pacto con el Señor de que el sueldo que tú quieres tener para este próximo año, el Señor te lo dará. Y el Señor no se rige por la pandemia, no se rige por nada de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, sino en su fidelidad y en que Él es todopoderoso. Muy bien, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor, y voy a orar. Esa es nuestra primera ofrenda, nuestro primer diezmo que damos en el año. Padre, tu palabra dice que si nosotros somos fieles, tú eres fiel. Que si nosotros te honramos, tú nos honrarás. Y que tú abrirás las ventanas de los cielos,
derramarás bendición que sobreabunde, reprenderás al devorador, y que todos los que nos vean estarán sorprendidos, porque tú nos prosperarás en cualquier momento, en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación, porque tú honras a los que te honran. Y como pueblo venimos con gratitud, con gozo, con amor, a darte una parte de todo lo que tú nos has dado. Y decimos, Señor, gracias. Gracias por este año que comienza, porque tú seguirás con nosotros como lo has hecho hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa y da con gozo. Vamos a celebrar la primera Santa Cena del año 2021, recordando que la Santa Cena es la señal, la clave para poder recordar el pacto de la bendición. Todo lo que Jesús conquistó en la cruz a tu favor, no lo recuerda la celebración de la Santa Cena. Y coma con fe y declare que esa sangre del pacto está sobre su vida. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos en memoria de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de Jesús. Oremos. Padre, gracias porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz a nuestro favor. Y a través de su sangre tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos prosperidad, tenemos libertad, tenemos sanidad. Todo lo que nosotros necesitamos fue conquistado en la cruz y ha sido dado como un don, como un regalo para todo aquel que cree. Y que a lo largo de este 2021, todos los beneficios que la sangre de Jesús ganó a nuestro favor, podamos conquistarlo en fe, podamos creerlo, podamos confesarlo cada día, y entonces veremos grandes milagros a lo largo de este año. Vivimos bajo la cobertura de tu sangre, tenemos la protección de tu sangre y hemos sido redimidos por medio de tu sangre. Gracias porque ahora podemos ser tus hijos. Tú eres nuestro Padre bueno y tú siempre nos darás cosas buenas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan un excelente año 2021. Puedo oír su voz
Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad.